Y va a depender del tipo de célula. Si requiere nucleótidos, va a tirarlo a la fase oxidativa. Si requiere síntesis, va a tirarlo a la fase oxidativa. Si no, va a pasar por la no oxidativa. Y la regulación, aquí me voy a saltar todos los inhibidores, va a depender de las necesidades de la célula. Si la célula requiere sintetizar nucleótidos, va a tomar sus glucosas y las va a pasar por la fase oxidativa para tener esto, para tener los nucleótidos. ¿Cuáles? Todos los tejidos que están en división activa. Ya vimos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La gametogénesis, la masculina, porque la femenina no, ya está desarmada. Por ejemplo, los tejidos que sufren harto recambio. Las mucosas sufren harto recambio, la piel sufre caliente recambio. ¿Saben ustedes que la primera capa celular del ojo produce un recambio así súper rápido? Si uno como 10 pestañadas se echa una capa de piel del ojo. Así desde... Ahora, para que no ocurra tanto, nosotros tenemos lágrimas. Y las lágrimas además tienen grasa. Por eso los ojos son más brillantes que la agüita sola. Por eso si uno se echa agua sola igual se siente rasposo porque no tiene la grasita en el fondo. El aceite que es lubricante del ojo. ¿Ya? Todas las mucosas, como están expuestas a mucho raspado en el fondo, también tiran esta etapa más. Y cuando estamos, por ejemplo, cicatrizando, también ese tejido tiene súper activa esta vía. Tiene que dividirse, ¿cierto? Para armar la cicatriz. Pero si el tejido necesita sintetizar esto, porque es un tejido productor, por ejemplo, de hormonas esteroidales o un tejido productor de triglicéridos, como el hígado, como el adipocito, esta vía es la que está también más activa. Y si lo que quiere hacer la célula es generar energía, y esto le está medio fallando, esto le está fallando, los lípidos le están fallando, no importa, puede recurrir a la ribosa y activa esta otra vía. Va a depender. Fíjense que hay una palabra que sirve maravillosa para todo. ¿Y de qué depende? De la necesidad de la célula. ¿Cierto? Ahora, sabemos más camote. ¿Y de qué dependen las necesidades de la célula? Porque ¿de qué depende cuál vía se activa en cualquier ruta metabólica? De las necesidades celulares. ¿Y de qué depende la necesidad de la célula? Los requerimientos... ¿Cuál? Porque solo los energéticos no. Ya, vámonos de menor a mayor. La necesidad de una célula depende de los requerimientos del tejido. ¿Y de qué depende el requerimiento del tejido? Del requerimiento del órgano. ¿De qué depende el requerimiento del órgano? Del requerimiento del sistema. ¿Y de qué dependen los requerimientos del sistema, de los sistemas? De los requerimientos del organismo. ¿Y de qué dependen los requerimientos del organismo? ¿Por qué empiezan a funcionar los sistemas y se empiezan a adaptar y empiezan a adaptar sus órganos, sus tejidos, sus células? Del estímulo del ambiente. Del estímulo del ambiente. Exacto, maravilloso. La primera persona de los 10 años que llevo que me lo responde de uno. ¿Brillante cuál? ¿Sí? ¿En serio? Los requerimientos del ambiente, porque los ambientes son cambiantes. Y como el ambiente es cambiante, ¿cierto? Tenemos que adaptarnos. Y tenemos todo el sistema sensorial que recibe los cambios y que empieza a generar el cambio en el sistema, en el órgano, en el tejido y la célula. ¿Sí? ¿No hay punto básico? Anota. Ya, démonos unos puntos base, pero démonos unos puntitos. Apruébelo al tiro. No puede, se falta mucho. ¿Cuál es su nombre? Cayupi, ¿no? Cayupi. Cayupi, ya. Cayupi. Seco, cayupi. Listo. Mancilla. Entonces, miren, estamos armando la placa madre, me encantó esa la placa madre, ¿eh? Ahora lo aplico en todos los cursos. Estamos armando esa placa madre que vimos al principio, ¿cierto? Que era el mapa metabólico, ¿sí? Entonces tenemos a la glucosa como central. La podemos almacenar como glucógeno, la podemos oxidar por la vía de la glicólisis hasta piruvato y la podemos oxidar por la vía de las pentosas fosfato. Almacenarla para almacenar energía, romperla para generar energía
metabolizarla para producir otras cosas, o sea, metabolitos intermediarios. Fíjense que aquí igual producimos energía, pero no producimos energía mediante ATP, sino que producimos la energía aquí. Esta molécula es poder reductor, o sea, es energía que se va a ocupar para la síntesis de lípidos. Para la síntesis de lípidos también se va a ocupar energía como ATP, pero también aquí, en esos electrones que están metidos ahí, en ese enlace. ¿Ya? Acuérdense que la energía se puede transformar de una en otra, en otra, en otra, en otra. ¿Y qué tipo de molécula o de transformación vamos a ocupar? Depende del requerimiento. Si requiere mucha energía, voy a ocupar un ATP 2, 3, 4. Si requiero algo intermedio, puedo ocupar este. Si requiero algo y medio, ocupo ATP y este. ¿Se fijan? Ya. Entonces, parte de la placa madre. Hasta ahora hemos llegado hasta... Esta es toda la respiración celular. Glicólisis, los 10 pasos, condiciones aeróbicas, oxidación del piruvato, o también se llama descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa. Condiciones anaeróbicas, glicólisis, piruvato, fermentación láctica. Hasta ahora hemos visto solo eso. Aquí les puse la alcohólica, pero se los conté que no se les va a preguntar, ¿cierto? Y de esta glucosa 6-fosfato podemos ir a la vía de las pentosas. ¿De qué depende? De la necesidad de requerimiento del acero. O la podemos enviar al almacenamiento como glucógeno. El lactato lo podemos llevar miércoles. El ciclo de Cori, que ocurre entre dos tejidos, y generamos glucosa de nuevo. Eso llevamos de la placa madre. Y ahora lo que vamos a ver es lo que viene para acá. Así es que vamos a ver la respiración celular, la fase 2, que es el ciclo de Krebs. ¿Cómo? Ya. Entonces, otro esquema un poco más simplificado de lo anterior. ¿Por qué? Porque me salté los pasos, ¿cierto? Glucosa entraba a la célula por el transportador GLUT, ¿cierto? Que era dependiente de si había insulina, de si hay otras hormonas como la adrenalina, por ejemplo. De reacciones, piruvato, en condiciones anaeróbicas, lactato, para el músculo en contracción vigorosa, para los eritrocitos. Acuérdense que los eritrocitos obtienen energía principalmente por esta vía, porque no les conviene ocupar el oxígeno, lo transportan para el resto de los tejidos, ¿ya? Esta otra es cómo resuelven el asunto de la anaerobiosis, específicamente las levaduras, ¿ya? Las levaduras, entre comillas, como que la evolución resolvió que podían deshacerse del piruvato en condiciones anaeróbicas generando alcohol, pero se generaron un problema extra. Es una célula. Ellas lanzan el alcohol para afuera y cuando hay muchos se mueren. ¿Cierto? Porque ellas lamentablemente defecan donde comen. Están grabando, por eso cambié el término, ¿ya? Pero nosotros no queremos en el fondo defecar esto donde comemos, así es que armamos, le tiramos el cacho al hígado y ahora retransfórmelo en glucosa, ¿cierto? Y así gestiona también el deseo. ¿Y qué pasa en condiciones aeróbicas? Ese piruvato pierde un carbono, se descarboxila y ahí tengo al tiro electrones en el fondo que tienen energía. Lo transformo en acetil, lo uno a la coenzima A y esa coenzima A se va al ciclo de Krebs, que también se llama ciclo del ácido cítrico, que también se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Por qué le pusieron ciclo de Krebs? Porque el señor Krebs lo descubrió. ¿Por qué le pusieron ciclo del ácido cítrico? Porque uno de los intermediarios es ácido cítrico. ¿Por qué le pusieron también ciclo de ácidos tricarboxílicos? Porque hay muchos ácidos que se forman ahí que tienen 3 carboxílicos. ¿Ya? Y finalmente, mis glucosas, pasando por todo esto, terminan convirtiéndose en CO2 y agua.
4 CO2 porque el acetil tiene 2 carbonos y se producen 2. Los otros se perdieron aquí, entre el piruvato y el acetil, y ahí hago en el fondo los 2, 4, 6, los 6 carbonos de la glucosa. La materia no se tira ni se destruye, bla, 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 todo lo que vieron en química. Entonces lo que vamos a ver es esta fase, que es la segunda etapa, y vamos a partir por esta. Algunos libros incluyen esto dentro del ciclo de Krebs. Algunos otros no. Dicen que es lo que conecta la glicólisis con el ciclo de Krebs. Nosotros vamos a decir que conecta con el ciclo de Krebs. ¿Ya? Y eso es lo que se llama descarboxilación, porque estoy descarboxilando, oxidativo porque le saco los electrones, o también se llama oxidación del piruvato. El piruvato se produce en el citosol, y esto tiene que estar en la matriz mitocondrial, porque esto es lo que se ocupa en el ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs está en la matriz mitocondrial. Ahí están sus enzimas. Pregunta que me hicieron también antes de ayer en otra carrera. ¿Y todas las enzimas del ciclo de Krebs están una después de otra? Porque es un ciclo. ¿Están todas unas así como ordenaditas en círculo? El ciclo de Krebs es así. ¿Están todas esas enzimas ordenaditas en un círculo? No, están todas despelotadas unas por otras. Se genera el producto y lo pilla la enzima que lo tiene que pillar nomás y lo transforma en el producto correspondiente. Bien. Esta es la carboxilación. Ah, y lo otro. Este piruvato tiene que ingresar a la matriz mitocondrial y tiene que atravesar 2 membranas, la externa y la interna. ¿Cómo lo hace? Piruvato tiene carga. Piruvato es un anión. Así es que las cosas cargadas no atraviesan las membranas. ¿Cómo atraviesan las 2 membranas de la mitocondria? Con un transportador. Sí. Y tiene uno afuera y uno adentro. Y como es un anión, tiene que ser un transportador aniónico. Listo. Un nombre ahí no lo vamos a... Otro año lo enseñaba, después dije no va aquí. Ya. La enzima que hace esta transformación, que la acelera, en realidad es un complejo multienzimático. Son muchas enzimas que están pegaditas unas con otras. ¿Ya? Y ese complejo multienzimático se llama piruvato deshidrogenasa porque lo deshidrogena. ¿Ya? O PDH. Es como la policía de investigaciones. ¿Ya? Requiere 5 coenzimas y 3 enzimas. Bien. Son 5 reacciones en secuencia catalizadas ahí por las 3 enzimas y las 5 coenzimas. ¿Cómo se regula el complejo PDH? Por regulación alostérica, productos en el fondo que la inhiben, sustratos que la activan y también por modificación covalente. ¿Recuerdan lo que era la modificación covalente? Se le pegaba un fosfato a la enzima y la activaba o la desactivaba. Ahora, ¿qué le pega el fosfato? Otra enzima. ¿Qué activa esa otra enzima? Un receptor. ¿Qué activa el receptor? Una hormona. ¿Ya? Los nombres se los van a enseñar en fisiología. Bien. Entonces la reacción es piruvato más la coenzima A más el NAD+, corta el piruvato, se genera un CO2, del piruvato se genera el acetil y el acetil se pega a la coenzima A. Y de ese corte salen electrones que se meten ahí. Como los electrones no se pueden meter solos, se fijan, se meten con un hidrógeno. ¿Ya? Para que no le tengan miedo a estas ecuaciones químicas. Lo mismo, pero con otro mono para los que son más visuales. Piruvato que tiene esta forma, no se las voy a preguntar, pero que tiene esta forma, para que se les quede, se corta aquí. Esto es el acetil. Esto es el CO2. ¿Dónde quedó esa carga? Metida ahí como un enlace. ¿Dónde quedan los electrones de aquí? Se van a ir al NADH. Al NAD para NADH. ¿Sí? Entonces el piruvato se convierte en acetil, CO2, y al acetil, aquí de aquí corté el CO2, le pego la coenzima A. Le pego la coenzima A. Al NADH le pego los electrones y tengo el NADH2. Y
la piruvato deshidrogenasa que tiene las 3 enzimas y los cofactores. Tampoco se los puse todos. ¿Ya? ¿Qué sí podemos sacar de esta ecuación? Para que nos quitemos el susto. ¿Es espontánea o no es espontánea esta reacción? El delta G es negativo, y cuando el delta G era negativo, la reacción era espontánea porque se liberaba energía. ¿Sí? Ahora, se libera energía que sirve para hacer todos estos pegamientos y cortes. Pero también se libera una energía que se pierde, que es como energía inútil. ¿Sí o no? Y esta energía inútil que se libera, ¿me podría servir para hacer un ATP? Depende de cuánto es, a lo mejor necesito más energía para un ATP, y si necesito más no me sirve. Bueno, necesito más, no me sirve. Así es que esa energía inútil se pierde. ¿Y cómo se expresa esa pérdida de energía en este citoplasma, no, en este matriz mitocondrial? ¿Cómo sé yo que esa energía se está liberando? ¿Qué le pasa a la mitocondria? Se calienta. Por eso cuando nosotros generamos energía, nos acaloramos. ¿Sí o no? Ya. Qué bueno, esa energía no es tan inútil porque nos sirve para mantenernos calentitos. Cuando tiritamos, por ejemplo, tengo frío, ya, hace ejercicio. Lo ocupamos, igual, ¿cierto? El punto es cuando hace mucho calor afuera, no tenemos cómo sacarla, ahí no nos sirve. Quédate quieto. Calor, ¿cierto? Ya. Entonces, genero el acetil-CoA y este entra al ciclo de Krebs. Ahí está súper resumido. Son 8 reacciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Las vamos a ver todas? No las vamos a ver todas. Las más importantes. ¿Cuáles son las más importantes hacia el ojo de lo que saben ustedes de vías metabólicas? Esta, ya, pero esta era la previa. Sí, pero sí, yo la regulo, porque si no convierto el piruvato en acetil-CoA, no puedo seguir lo que sigue. Así que esta es la primera, pero está fuera, pero sí, regulada, PDH. Los que tienen NADH. Ya, pero la primera, siempre la primera. Porque no es... Esta. Oxalacetato, esa es la primera. Y como esa enzima sintetiza citrato, ¿cómo creen que se llama? Citrato sintasa. Después, esta tiene que ser la importante porque ya le corté un carbono. Y no, si se lo tengo que pegar de nuevo, necesito mucha energía. Esta también es importante porque le corté el segundo carbono. Así que, ¿cuáles están reguladas? La entradita, el portón de la casa, la puerta de la casa y lo que estoy haciendo adentro de la casa. Y de aquí es simplemente, a pesar de que se genera energía como GTP, que se genera energía como FADH y como NADH, no están reguladas. Porque si yo paro la cuestión aquí, de aquí para allá no pasa nada. ¿Cierto? Entonces, 8 reacciones generan en total ATP, pero como GTP, que se intercambia después, NADH, 3 y un FADH2. Cada NADH en la siguiente etapa se va a convertir o va a servir para sintetizar 3 ATP. Cada FADH2 en la etapa siguiente va a servir para sintetizar 2 ATP. ¿Por qué esta genera más que esta? Así es lo más básico que se les ocurra. Porque aquí hay más energía involucrada que acá. Nada más que por eso. ¿Ya? ¿Qué más? En el ciclo de Krebs se degradan los carbohidratos, porque todos producen piruvato, y también se degradan los hidratos de carbono. Ahí termina. Perdón. Y también terminan de degradarse los lípidos. ¿Ya? Porque los lípidos, cuando yo los degrado, los ácidos grasos específicamente producen acetil-CoA. Este proceso también lo vamos a ver. Este proceso se llama beta-oxidación. ¿Y dónde se degradan los aminoácidos? Les cuento. Este alfa-cetoglutarato es un alfa-cetoácido que viene de un aminoácido. ¿Por qué alfa? Porque los aminoácidos tienen un carbono alfa. El que pega
todo, ¿cierto? Ya. ¿Dónde más puedo? Aquí. Aquí yo puedo, mediante unas reacciones enzimáticas, producir oxalacetato y por lo tanto lo termino degradando. ¿Dónde más? Dejémoslo por ahí. ¿Ya? Pero también puedo yo degradar aminoácidos. ¿Y de dónde saco los aminoácidos para terminar de degradarlos ahí? ¿De la comida y de dónde más? De nosotros mismos. De nuestras proteínas. Ahora, nosotros siempre rompemos proteínas. Sí, siempre rompemos proteínas. ¿Por qué siempre rompemos proteínas? Porque las proteínas se gastan. ¿Y por qué se gastan? Porque trabajan, se oxidan, se les corta un cacho, se medio denaturan y la célula no las va a acumular. Si la proteína dejó de ser útil, para la casa. Aminoácidos. Una parte de esos aminoácidos los va a reciclar y otra parte los va a degradar. Y siempre, siempre va a degradar una parte. Por eso, siempre, siempre tenemos que consumir aminoácidos. Proteínas. ¿Saben cuánto más o menos tenemos que consumir de proteínas 20. diarias? 20. No, 20. ¿Pero 20 qué? No, depende del peso, güey. No, esos son los aminoácidos, el tipo de aminoácidos, pero en cantidad de proteínas. Tenemos que consumir aproximadamente 1 gramo por cada kilo de peso que tenemos. Si la persona pesa más, tiene que consumir más. Si la persona consume más que 1 gramo por kilo de peso diario, ese extra va a entrar aquí, va a producir esto y esto se va a devolver para allá. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo puedo evitar? Consumo menos proteínas o aumento mi gasto energético. Hago ejercicio. ¿Sí? Ya. Bien. Esto. Cada vuelta de un acetil-CoA produce 12 ATP. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero se fijan que no los produce directamente. Produce los cheques a fecha en el fondo, los que se van a cobrar después. Y de hecho ni siquiera produce directamente el ATP, lo produce como GTP. Aquí tengo que tener otra reacción con otra enzima. Pero uno para evitarse todo el... Dice, se producen 12. ¿Cierto? Pero no los produce directamente. Funciones entonces del ciclo de Krebs. Es la vía, claro, hay otro más. En la ruta oxidativa, recuerden, saco electrones, nos mandan nada H o alfa H2, por la cual todos los nutrientes son catabolizados en los organismos y tejidos aerobios. ¿Sí? Es como el ciclo de Krebs es como la super fábrica de destrucción y de armado. ¿Ya? Por eso tiene que estar protegido por 2 membranas la mitocondria. Y por eso tiene que estar regulado. ¿Ya? Es una importante fuente de intermediarios. Intermediario, ¿para qué? Para otras vías metabólicas. Con este produzco aminoácidos, con este produzco lípidos, con este produzco glucosa, también produzco aminoácidos, con este y con uno de estos creo que también produzco nucleótidos, las bases nitrogenadas específicamente, las puedo armar. Y es la principal fuente de energía metabólica. ¿Ya? ¿Qué van a decir? Pero no, profe, si los lípidos producen más energía, sí, pero tienen que pasar por el ciclo de Krebs. Si no pasan por el ciclo de Krebs, no producen energía. Los carbohidratos producen energía, sí, producen 2 ATP por glucosa. Pero si meten el acetil-CoA al ciclo de Krebs, producen 12 más. ¿Cierto? Y como puedo además meter en el fondo los aminoácidos que quiero desechar, es la principal fuente de energía. ¿Sí? ¿Y cuál es la principal fuente de energía? Ultra protegida. 2 membranas. ¿Qué tejido debería tener, o qué célula debería tener más mitocondrias? La neurona y el músculo esquelético. ¿Por qué la neurona necesita tanta energía?
por los impulsos eléctricos, y para que se arme el impulso eléctrico tiene que hacer funcionar la bomba de sodio de potasio. La bomba de sodio de potasio requiere ATP. Y el músculo, bueno, por la contracción, ¿cierto? ¿Ven que saben? Si saben, que le viene mal en la solemnidad. ¿Ya? Entonces, vamos por paso. Primera enzima, citrato sintasa, tiene muchos inhibidores. ¿Se lo voy a preguntar? No, se lo voy a preguntar. Tiene muchos. Activadores tiene muy pocos. ¿Cuáles son los inhibidores? Fíjense que son todas las moléculas que le indican a la célula que hay mucha producción de energía que se está armando. Mucho NADH, o sea, se va a cobrar mucho ATP. Mucho succinil-CoA, o sea, mucho algo de lo que está aquí, después de la regulación. Por lo tanto, va a seguir funcionando. Mucho citrato. Si hay mucho citrato, puede dar muchas vueltas. Muchos ácidos grasos. Si hay muchos ácidos grasos por aquí dando vueltas, quiere decir que se está produciendo mucho NADH y FADH2, porque los ácidos grasos generan por sí solos NADH y FADH2, que además generan el acetil-CoA que entra aquí, pero también producen NADH y FADH2. ¿Y qué lo activa? El ADP, porque significa que se rompió mucho ATP, hay que volver a pegar. Pregunta, si esto se está produciendo aquí en la matriz y el ATP se ocupa acá afuera, ¿cómo sale el ATP de estas dos membranas? El ATP tiene 4 cargas negativas, o sea, súper negativas. ¿Cómo sale? ¿Cómo atraviesa las membranas? No, porque para sacar la vesícula tendría que salir y saldría atrapada en una vesícula. Por un canal, un transportador, uno adentro y uno afuera, listo. Y aquí tiene que, por cada ATP que sale, tiene que entrar un ADP. Así es que aquí se ocupa el cotransporte. Específicamente el antiporte. Entra un ADP y sale un ATP. ¿Sí? Es el mismo canal. ¿Se acuerdan de biología? ¿Quién le hizo biología? Ah, la Natalia Cueca. Ahí está. ¿Se acuerdan que hay un antiporte? Aquí se ocupa. Entra un ADP, sale un ATP. Por ambos lados. Claro, porque ¿para qué vaya a llenarte de ADP si no lo estás convirtiendo en ATP? Luego viene un par de transformaciones moleculares para poder después sacarle los electrones. Luego viene la enzima regulada, ¿se fijan? Porque voy a hacer el primer corte que le inhibe el ATP. Si hay mucho ATP, no sigo para acá. Total, aquí ya voy a producir 3 con eso, ¿cierto? ¿Qué la activa? El ADP, rompí mucho, y el calcio. ¿Por qué el calcio tiene que activar esta enzima? ¿Por qué el calcio? Eso es raro, ¿no? Porque yo entiendo que le active el ADP. Oh, rompiste mucho, necesito armarlo, pero ¿y el calcio? ¿Cómo nos pinta ahí? ¿Por qué podría haber calcio adentro de la célula? ¿O cuándo hay calcio adentro de la célula? Cuando hay mucho potasio. No. ¿Cuál fue la pregunta? El calcio, se abren los canales para que entre calcio. ¿Cuándo entra calcio? Para depolarizar. ¿Solo para depolarizar? Para contracción muscular, ¿no es la que suelta la cabeza de miosina de lactina? Sí. ¿Cierto? Entonces, si hay mucho calcio, quiere decir que la actina y la miosina están funcionando. Y acuérdense que las vesículas, cuando se mueven hacia afuera de la célula, caminan por el citoesqueleto. Eso significa que se pega y para soltarse necesita calcio. Así es que cada vez que adentro de una célula explotó el calcio porque se abrieron los canales de calcio, significa que o hay contracción, si es que la célula es contráctil, o hay vesículas que se están saliendo cuando la célula es, ¿cómo se llama?, productora de alguna sustancia, secretora, ¿sí? O esa célula está moviendo su citoesqueleto para moverse. Por ejemplo, donde hay harta entrada y salida de calcio a la célula es en los cilios del sistema
¿cómo se llama? Respiratorio, porque los ciros tienen que moverse para sacar todo el moco con todo lo que se pegó del aire, ¿cierto? Así que ahí entra calcio, sale el calcio, entra calcio, sale el calcio, está la bomba de calcio para afuera, se abre el canal de calcio, entra el calcio, se mueve la cuestión, ¿cierto? Todo el rato. ¿Es como que ayuda al desplazamiento? Sí, al movimiento ya sea de los, ¿cómo se llama? De las vellosidades, ayuda al movimiento de los pirigüines ahí, de los flagelos, ayuda al desplazamiento de las vesículas hacia afuera, el calcio, y también ayuda a la contracción muscular porque suelta la actina la miosina de la actina. ¿Sí? ¿Por qué les cuento esto? Se fijan que eran, por eso nos pasaron toda esta cuestión, ¿cierto? Esa es la idea, que uno vaya como juntando un poco. Bien, juntando un poco para varias cosas. Primero para entender por qué estudia tanto, y segundo para saber por qué le pasa a uno tanta cuestión, ¿cierto? Ya. Pero uno dice, hoy tengo un calambre, no puedo soltar el músculo, lo tengo apretado. Puede ser por varias cosas. Falta potasio que depolarice, ¿cierto? La membrana. Pero ¿por qué la depolarización de la membrana hace que se suelte el músculo? Porque cuando se depolariza la membrana, se abre el canal de calcio dependiente de voltaje, entra el calcio y se suelta la miosina de la actina, se suelta y se abre. Entonces, cuando nosotros tenemos una contracción pueden ser dos cosas. Falta de potasio para causar la depolarización que abre el canal de calcio, de calcio. Por eso dicen que comer plátano ayuda a los calambres. Sí, porque aumentas la cantidad de potasio de afuera, ¿cierto? Depolariza, se abren los canales de calcio, entra y se suelta todo y se te suelta. ¿Cierto? ¿Sí? Ya. Eso me gusta cuando dice, por eso es. ¿Ya? Ahora, mucho potasio tiene un problema también. ¿Qué personas pueden tener problemas con mucho potasio? Acuérdense, el potasio, como depolariza la membrana y entra el calcio y la actina y la miosina se sueltan, relaja. Las que tienen hipotonicidad. Las que tienen hipotonicidad van a estar más hipotónicas. De hecho, es tan así que ustedes pueden matar a una persona si le inyectan potasio. ¿Y de qué la van a matar? De un paro cardíaco. De un paro cardíaco. Porque el corazón que tiene que estar ahí dice... Listo. ¿Sí? Esa es la inyección letal que le ponen a los gringos esos que los matan. Potasio. Y mueren de un paro cardíaco. Es detectable en todo caso. Lo siento. ¿Ya? Sí. Hay varios. Ya. Bien. Luego le vuelvo a hacer un par de modificaciones para poder obtener energía para la síntesis de ATP. Luego le vuelvo a hacer modificaciones para sacarle electrones. Luego le vuelvo a hacer modificaciones para, en el paso siguiente, sacarle electrones. Aquí me salté todo el resto de la enzima, no me importa, no se lo voy a preguntar. Porque de aquí para acá simplemente empiezo a hacer modificaciones para obtener energía de algunos pasos. ¿Ya? Acá corté. No hay vuelta atrás. ¿Sí? Ya. Y luego vuelvo a tomar la citrato sintasa, porque en el fondo junto oxalacetato con otro acetil-CoA y vuelta, aburre el trigo, vuelve el ciclo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a regular este ciclo de Krebs? Por lo que conocemos de todas las vías metabólicas. Disponibilidad de sustratos. Si no hay acetil-CoA, no hay que hacerlo. ¿Cierto? Si no hay ADP, nada que hacer. Si no hay NAD solo, no hay que hacerlo. No tengo el sustrato para generar los productos. Así que eso depende. Puedo inhibirla porque se acumulan productos. Si acumulo muchos NADH, lo inhibo. Si acumulo muchos ATP, lo inhibo. Si acumulo muchos citratos, lo inhibo acá entradita. La puedo... y esa inhibición por acumulación de productos es por retroalimentación. Mucho producto, según el enzima, en un lugar, un sitio que no es el cierto, bla, bla, bla. Inhibición no competitiva. Y también por las enzimas.
regula la piruvato deshidrogenasa. ¿Por qué le puse entre paréntesis? Por lo que te decía, porque algunos lo consideran dentro del ciclo y otros no. Este es como el portón de la casa. Todavía no entramos en la casa, que es el ciclo de Krebs. Puedo regular ahora la citrato sintasa, que es la enzima 1, la isocitrato deshidrogenasa, que es la enzima 3, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es la enzima 4, nombre importante, por eso están aquí, el resto los pasé rapidito, ¿cierto? Todos se los puedo regular. ¿Y por qué se van a regular? Por disponibilidad de sustrato, por acumulación de productos. Y uno de los que regula el ciclo completo, porque aquí los voy regulando de a pasito, pero el ciclo completo viene regulado por la relación que hay entre NAD+ y NADH. Mucho NADH se va a cobrar mucho ATP más adelante. Detengo el ciclo, no genero más, ¿cierto? Mucho NAD+, ya cobré todos los cheques a fecha, entonces lo activo. ¿Sí? ¿Y es por esa razón que solamente se hacen 2 ciclos en el ¿o tiene otra razón? ¿A qué se refiere con 2 vueltas? Porque cuando el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, Ya. da solamente 2 vueltas, ¿cierto? Y después pasa a la cadena de electrones, ¿o no? El acetil-CoA, un acetil-CoA da una vuelta, porque este tiene 2 carbonos, te echaste uno, te echaste el otro, y de aquí desapareció el acetil-CoA. Ya. ¿Cierto? Pero la glucólisis produce 2 piruvatos, por lo tanto produce 2 acetil-CoA. El siguiente vuelve a entrar y aquí desapareció. Sigue generando. Pero no es que tú tengas una glucosa que hizo toda la glicólisis y toda esta vuelta. Aquí la cuestión es así, pero al chante. Glucosa, 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 porque la velocidad de requerimiento energético es súper rápida. Lo que pasa es que uno lo pasa de aquí de a poco, porque si no se vuelve mono uno tratando de mostrarlo, ¿cierto? Y aquí, a pesar de que esto viene de los carbohidratos, también puede venir de los lípidos. Y de hecho, si yo tengo carbohidrato disponible, esto viene del carbohidrato, pero igual aparecen de los lípidos. Solo que voy a inventar, el 90% viene de los carbohidratos y el 10% de los lípidos. Si yo empiezo a agotar los carbohidratos, ahora el 10% viene de los carbohidratos y el 90% de los lípidos. Nunca, nunca se cierra la llave entera. Abro más una y cierro la otra, pero nunca se cierran completas. ¿Ya? Uno, insisto, lo estudia por separado porque si no es como difícil de entender. ¿Ya? ¿Contesté ahí su pregunta? Más o menos. Una vuelta. Aquí desapareció. ¿Cierto? Lo que sigue es que esa mitad de vuelta sirvió para seguir haciendo los cambios correspondientes acá. ¿Sí? El otro acetil, otra vuelta hasta aquí, la energía igual sirvió para seguir dando la vuelta completa. Pero viene otro atrás, y otro, y viene otro de acá de los lípidos, y viene otro, y puede venir otro acá de los aminoácidos que tengo que degradar. Quizás me expresé mal, pero que quiero ordenar un poquito Dele. respecto a la pregunta. Se me fue el nombre. Es que se producen 2 piruvatos. Cuando, Sí, ¿cómo se llama? de la glicólisis. De la glicólisis se producen 2 piruvatos. Desde los 2 piruvatos entonces se crea el acetil-CoA. De un piruvato, un acetil-CoA, una vuelta. Entonces que sea 2 ciclos. Ya, ahí, esa era la pregunta. Ya. En el caso de los lípidos producen acetil-CoA, ya, para que me entendan, ¿cierto? Sí. 2 carbonos. Si el lípido que produjo los acetil-CoA tenía 20 carbonos, da 10 vueltas. Si el lípido tiene 6 carbonos, son 3 vueltas. ¿Sí? Bien. Y esto es lo mismo que les conté hasta aquí, pero es un resumen. Que uno mete ahí debajo del teléfono para mirarlo ahí debajo de la piel en la prueba, ¿cierto? Pero hay que saber leerlo. ¿Ya? Ciclo de Krebs y todo lo que está en X son los inhibidores. Todo lo que está en verde es la luz verde, el activador. La piruvato deshidrogenasa que cataliza esta reacción se inhibe por ATP, producto. ¿Se fijan?
por acetil-CoA, producto, por NADH, también genera esto NADH, y ácidos grasos, porque quiere decir que va a entrar por acá, la vía. ¿Cierto? ¿Y qué lo activa? AMP, le quité 2 fosfatos al ATP, la coenzima A tengo mucho sustrato, el NADH tengo más sustrato, el calcio chuta, voy a hacer movimiento. ¿Cierto? O sea, en el fondo, ¿por qué se activan las enzimas? Por moléculas que le indican a la célula que requiere energía. ¿Y por qué se inhiben? Por moléculas que le indican a la célula que ya hay mucha ya, pues gástela primero. ¿Cierto? Acuérdense que la célula no acumula cosas que no necesita. Entonces, pero profe, yo no necesito este rollo aquí y lo acumulo igual. ¿Cierto? Pero resulta que lo acumula en caso de emergencia. ¿Cuándo lo va a necesitar? Cuando deje de comer o cuando haga mucho ejercicio. Para las vacas flacas. Sí, para las vacas flacas. Ahora, el problema siempre, lo mismo con todo esto, ¿ven? Se generan los NADH en esos pasos, y para H2 y el GTP, y aquí está lo que preguntaba usted, en un paso para... Acá hay otra enzima metida. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se producen siempre los descalabros? Lo que siempre les digo, los excesos. Recuerden que nosotros estamos diseñados como animales para ir a cazar el mamut, matar el mamut, cortar el mamut y comerse el mamut. 2 días en busca del famoso bicho para comérselo y ¿a cuándo encontraremos otro? No sabemos. ¿Se fijan? Toda esa energía que gastamos en ir a cazarlo, cuartearlo, comerlo, es el plato de comida gigante que uno dice, ¡ay, tengo mucha hambre! ¿Cuánta energía gastamos ahora para comer? Eso. 1, 2, 3, 4. Ding dong, sí, déjelo abajo que suba. ¿Sí o no? Por lo tanto, ese plato de comida debería ser así. Así. ¿Sí o no? Pero nosotros estamos diseñados para un gasto energético súper grande. Nosotros no estamos diseñados para estar aquí en el fondo sentados aprendiendo algo. ¿Se fijan? Lo que pasa es que el que nosotros podamos hacer esto es lo que hace que podamos hacer miles de otras cosas más. ¿Se fijan? Los animales no, están perdidos. No se pueden sentar a conversar y a inventar y a tener, por ejemplo, a disfrutar del sexo que no sea reproductivo. Nosotros podemos hacerlo. Ellos no. Ellos están diseñados para nacer, crecer, multiplicarse y morirse. Nosotros estamos diseñados para nacer, aprender, pasarlo bien, pasarlo mal, crecer, ¿cierto? Aprender, pasarlo bien, pasarlo mal, reproducirnos, aprender, pasarlo bien, pasarlo mal, y antes de morirnos, pasarlo bien, pasarlo mal y seguir aprendiendo. ¿Se fijan? El medio cambio. ¿Sabían ustedes que nosotros estamos diseñados, entre comillas, para vivir como hasta los 30 años? Todos los seres vivos... ¿Debería morirnos? O sea, que le cuento que yo estoy pasado, yo soy como el consejo de ancianos, ultra ancianos. Fíjense que los seres vivos inician su ciclo reproductivo en la mitad de la vida. Cosa que cuando ellos mueren, ya hay una generación que está en su ciclo reproductivo. ¿Y a qué edad empezamos a reproducirnos nosotros? Como a los 12, 13, 15. Por lo tanto, deberíamos vivir hasta los 30, 24 años. Hasta ahí deberíamos vivir. ¿Se fijan? Así es que por eso sí tenemos que quedarnos acá y aprender estas cuestiones. No importa, no importa. Se controla sola la sobrepoblación. Ya, entonces, el ciclo de Krebs, por virus, porque nos andamos agarrando a balazos ahí, apuñaladas por todos lados, se controla sola. Entre paréntesis, eso es algo súper común en los seres vivos. Si usted mete muchos pollos juntos en una pieza, se empiezan a matar entre ellos, ¿sabían eso? Sí. Y por eso les cortan el pico, para que no se coman entre ellos. ¿Ya? El pene no se los corta. ¿Ya? Para que no se coman.
Todos los seres vivos cuando están muy hacinados se vuelven violentos y se terminan matando. Así es que no importa, si hay sobrepoblación vamos a tener... Por eso estamos tan violentos. Bueno, así que uno entonces sube al metro y le dan ganas de agarrar a matar a alguien que está ahí al lado de uno. No. ¿Sí o no? No. Yo me los quiero comer. Ya. Bien. Ciclo de Krebs entonces es considerado una vía catabólica porque termina aquí los carbohidratos, termina por aquí los ácidos grasos y termina por todos lados los aminoácidos, ¿cierto? Catabólica. Pero resulta que si yo saco citrato del ciclo de Krebs, armo ácidos grasos y esteroides. Si yo saco alfa-acetoglutarato, miren, produzco todos esos aminoácidos y bases nitrogenadas. Si yo saco oxalacetato, puedo producir glucosa, puedo producir aminoácidos, puedo producir aminoácidos y puedo producir bases nitrogenadas. Puedo sacar intermediarios metabólicos. Por lo tanto, el ciclo de Krebs también es anabólico. Y como en las dos cosas, es anfibólico. Anfi significa ambos. Recuerden la molécula anfipáticas, son simpáticas por el agua y simpáticas por los lípidos. Pero ¿qué pasa si yo saco mucho oxalacetato para hacer aminoácidos o para hacer glucosa? Si yo le saco mucho esto, ahora no puedo juntarlo con el acetil-CoA, no tengo ciclo de Krebs. Si yo saco mucho alfa-acetoglutarato para hacer aminoácidos o purinas, ahora no puedo seguir para allá. Por lo tanto, tampoco puedo vaciar el ciclo de Krebs eternamente. Pero si la célula lo requiere, porque el órgano requiere, bla, bla, para hacerle frente a los cambios del medio, ¿cierto? No importa, porque el ciclo de Krebs se puede rellenar. Y se rellena con el piruvato, en vez de destrozarlo por aquí como CO2, lo convierto en un intermediario. El fosfonolpiruvato, ¿de dónde venía el fosfonolpiruvato? ¿Se acuerdan? De la glicólisis, antes del piruvato. En vez de convertirlo en piruvato y destrozarlo por acá, lo puedo convertir en oxalacetato, un intermediario para poder pegarlo con él. Así que lo puedo rellenar. Esas reacciones de relleno se llaman reacciones anapleróticas. Típica pregunta y prueba. ¿Qué es una reacción anaplerótica? Reacciones de relleno del ciclo de Krebs. ¿Por qué el ciclo de Krebs es anfibólico? Porque es catabólico, ahí se terminan de destruir, se terminan de metabolizar, se terminan de oxidar lípidos, carbohidratos y aminoácidos. ¿Y por qué es anabólico? Porque puedo sacar intermediarios para producir moléculas más complejas. ¿Sí? Importante el ciclo de Krebs. Tan importante de nuevo que por eso está tapado con dos membranas, la externa y la interna. Ya vimos que ¿qué células deberían tener más mitocondrias, cierto? Entre paréntesis, hay unas teorías, no las he seguido mucho en realidad, porque son más o menos antiguas, no sé qué habrán quedado, pero que dicen que si uno entrena, y llega como al límite del entrenamiento, como ya no puede producir más masa muscular o no puede producir más cosas, entonces las células producen más mitocondrias. Y como producen más mitocondrias, producen más energía para que se cumpla lo que se tiene que cumplir, ¿cierto? ¿Es correcto? Ya no sé si todavía seguirá esa teoría, es antigua. Y hay varias por ahí ensayos que recuerdo haber visto donde incluso miran, ¿y habrá más citrato sintasa en esta gente? Obvio, pues si tienen más mitocondrias. Ya, el punto es ver si en una mitocondria hay más citrato sintasa. Eso no sé si lo habrán visto. ¿Ya? Listo. Y la fosforilación oxidativa la dejamos para la próxima clase, ¿les parece? Sí. Son agotadoras estas clases. ¿Sí? Sí. Ya. Sí, vamos. Sí, exactamente. 20 minutos. Ah, quedan 20 minutos. Sigamos entonces. Sigamos. No, en serio, Sigamos. A ver, introduzcamos lo que viene.
Son las 10. No, son 5 para las 10. Para la clase se nos va a olvidar, mejor déjelo. No se les va a olvidar. Mire, esto va a servir de Capote. repaso. ¿Ya? A la salida. A la salida, Miguel. Respiración celular. Son chinos. ¿No? Miren, repaso. Hagamos como un retomo de como pinto. Respiración celular. Vamos a agregar la glucosa por la glicólisis, la descarboxilación oxidativa, el ciclo de Krebs y ahora todo lo que sacamos de aquí, que son los electrones, esa energía la vamos a capturar para la última etapa y para la síntesis de ATP. Etapa 1, glicólisis, ocurría en el citoplasma, 10 pasos, enzima regular, la exoquinasa, la fosfofructoquinasa, la piruvatoquinasa, generan ADH, esos se generan afuera, pero pueden entrar a la mitocondria para la última etapa, produce ATP, tiene una fase donde invertíamos energía, la preparatoria, y una fase que era la productiva, que producía los NADH y producía los ATP. El piruvato atraviesa las dos membranas por estos transportadores, ¿cierto? Que eran canales iónicos, porque el piruvato era negativo. Aquí se descarboxila, eso lo hace el complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa. Se pierde un CO2, ¿a dónde se va? Al torrente sanguíneo y de ahí intercambio gaseoso. Genera NADH, se produce acetil-CoA, ese NADH va a rendir ATP en la última etapa, ese acetil-CoA entra el ciclo de Krebs, en 8 reacciones se termina rompiendo totalmente el CO2, produce GTP, que es intercambiable con un ATP, produce 3 NADH, 2 FADH2 y esos dos van a rendir energía en la última etapa. Citoplasma, matriz mitocondrial, membrana interna de la mitocondria. Este queda un repaso, ¿cierto? No se les olvide. Ya. Entonces, el ciclo de Krebs siempre es seguido por la fosforilación oxidativa. Esto es anaerobio, no requiere oxígeno. Esto, en estricto rigor, tampoco lo requiere. Pero esta etapa sí o sí requiere oxígeno. Porque todos los electrones que se capturaron aquí se van a meter al oxígeno para formar agua. Y así me deshago y hago que esta cuestión fluya. ¿Ya? Si a esto le falta oxígeno, no pueden fluir los electrones, se me acumulan los NADH y los FADH2 y esto por inhibición. ¿Se acuerdan que sabía mucho de esto se inhibía? Se inhibe. Si esto se inhibe, se acumula acetil-CoA. ¿Qué inhibía este paso? El acetil-CoA. Y el NADH y el FADH2. Así que si se acumula todo esto, esto se inhibe. Se me acumula esto, adentro y después afuera. Si esto se acumula, también se acumula esto, se inhibe la glicólisis. ¿Cierto? Entonces, para que eso no ocurra, esto lo convierto en ácido láctico o lactato, y esto lo vuelvo a convertir en NAD+. Así es que me desaparezco. ¿Cierto? Y por lo tanto esto puede seguir funcionando y generando los dos ATP. Aquí había una división. Decíamos que la glicólisis siempre es anaeróbica. Pero hablamos de glicólisis anaeróbica cuando estos procesos están detenidos y esto sí o sí pasa al lactato, a la fermentación láctica. Y hablábamos de glucólisis aeróbica cuando esto no está detenido y por lo tanto esto puede continuar por aquí y me salto la fermentación láctica. ¿Sí? ¿Me quiero un súper repaso? Listo. Y lo que vamos a ver entonces en la próxima clase es la fosforilación oxidativa. Pero profe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.